Muchas gracias y me uno a los agradecimientos ya expresados por el doctor Valadez, a la Fundación Jiménez Abad y a los profesores Tudela y Lanzaro por permitirme hacer esta exposición de un documento que nos encomendó al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Senado de la República, precisamente para superar los problemas que viene arrastrando nuestro sistema de gobierno, que ya fueron suficientemente señalados por el doctor Valadez y que muestra los pobres resultados que está teniendo la institución como tal, independientemente de quién esté en el poder presidencial y en las mayorías en el Congreso. Nos pidieron en el Senado no ir a una nueva constitución, y hago esta aclaración porque fue un debate que se dio en México de si ir a una nueva constitución o reformar la vigente. Y nos pidieron también no ir a un sistema parlamentario, es decir, la actualización del propio sistema presidencial. Nosotros presentamos el documento en noviembre de 2009, hace unos cuantos meses, y un mes después este documento lo presentamos ante el Senado y lo acogen de muy buena manera los grupos parlamentarios, empieza a servir para el debate, y un mes después reacciona el presidente presentando una iniciativa de reforma constitucional y legal para hacer contrapeso a ese liderazgo que estaba perdiendo en cuanto a la reforma institucional, porque históricamente el Partido Acción Nacional, el partido de la derecha, que llega al gobierno en el 2000, digamos que estaba perdiendo su oportunidad histórica de ser el gran reformador. Es decir, el pueblo de México vota un cambio en el 2000, pero ese cambio no vino acompañado, como ya lo señaló el doctor Valadez, de la reforma al sistema de gobierno, de tal manera que la estructura constitucional y legal del autoritarismo permanece ahí, solo cambiamos las reglas electorales. Bien, este documento ¿qué contiene? Bueno, básicamente, primero decir que tiene tres objetivos. Claramente es el reequilibrio de poderes. Primero, para incrementar los poderes del Poder Legislativo, justamente por la concentración que existe de poderes en el Poder Ejecutivo. En segundo término, construir un régimen de responsabilidades políticas y jurídicas en el sistema mexicano que hoy no existe, es decir, es un sistema que no tiene consecuencias, puede haber un ejercicio negligente, corrupto o arbitrario del poder y no pasa nada. Entonces había que construirlo. Y en tercer término, darle más poder a los ciudadanos para controlar a sus gobernantes. Bien, voy a dividir entonces el contenido de este documento en dos grandes contenidos temáticos para hacerlo fácil en la comparación. Primero, en cuanto a función de gobierno, ¿cuáles fueron las propuestas del Instituto de Investigaciones Jurídicas para actualizar el sistema presidencial mexicano? Bueno, en primer lugar, establecer puntos de inducción para la generación de coaliciones de gobierno. Y para ello, en primer lugar, sugerimos la aprobación del programa de gobierno, así le llamamos, por una mayoría simple de ambas cámaras, desde luego con la idea de que este programa de gobierno sirva como eje orientador del programa legislativo y del programa presupuestal del gobierno en turno. En segundo lugar, propusimos que el presupuesto de egresos de la Federación se adquiera el estatus de ley, que hoy no tiene y que le permite al presidente justamente una absoluta libertad para reformar un presupuesto que le apruebe el legislativo y al día siguiente ya lo empieza a reformar sin ningún problema. Y en tercer punto, la aprobación de los nombramientos del gabinete del presidente por las cámaras del Congreso de la Unión. Porque en este momento el presidente de la República tiene absoluta libertad para nombrar a sus funcionarios y bueno, lo hace más bien utilizando criterios de lealtad personal y de amistad antes que de aptitud profesional y solvencia técnica, y además de que le puedan generar apoyos en el Congreso. No existe tal cosa, de tal manera que la aprobación de los nombramientos del gabinete también es un punto de inducción para generar coaliciones de gobierno en el sistema presidencial mexicano que hoy no se dan. Al mismo tiempo, se propusieron instrumentos de gobierno del presidente que ya existen en prácticamente todos los
sistemas, o bueno, en buena parte de los sistemas presidenciales de América Latina, y que también los tiene el sistema estadounidense, solo que a nivel subconstitucional, que son la iniciativa legislativa preferente, la reconducción presupuestal y el derecho de voz en el Congreso. ¿Y esto por qué no lo tiene el sistema mexicano? Pues simple y sencillamente porque no lo necesitaba, porque lo que decía el presidente era, el presidente ponía la agenda legislativa, el presidente, ninguno del partido del presidente en el Congreso iba a negarle la aprobación del presupuesto, de tal manera que era un único partido en el Congreso, no necesitaba estos instrumentos. Hoy, sin embargo, en un régimen de partidos competitivos sí se requieren estos instrumentos y se está agregando. Bien, el segundo punto, decía yo, sugerimos fortalecer la función de control del gobierno del Congreso. En primer lugar, propusimos establecer un programa anual de control de gobierno en comisiones, y esto un poquito inspirado en la idea de la Government Performance and Results Act del Congreso estadounidense, que, como bien decía el profesor Lanzaro, poco conocemos a veces el sistema presidencial estadounidense, de cómo opera desde el Congreso. Y la idea es darle coherencia al control que en este momento no existe a través del juego en las comisiones, de que rindan cuentas en las comisiones. Y también aquí estamos incorporando instrumentos parlamentarios que se han venido adoptando en los sistemas presidenciales latinoamericanos, tales como la pregunta parlamentaria y sesiones de control de gobierno periódicas, quizás no en la periodicidad que tienen aquí, pero sí con cierta regularidad, y desde luego que acudan los secretarios de despacho y los directores de entidades paraestatales. Como complemento necesario del control del gobierno, establecimos lo que le llamamos recomendación de rectificación. Es una moción de censura individual sobre los secretarios de despacho, pero como hay tantas resistencias en el debate político entre los agentes políticos del sistema parlamentario, no se le quiso dar la connotación de moción de censura individual, ni se le quiso dar el carácter de una moción de censura individual vinculante sobre los secretarios. Sin embargo, es un adelanto ya en el sistema mexicano que los congresistas, en base al desempeño de cada uno de los altos funcionarios, puedan decirle al presidente formalmente: señor presidente, rectifique y retire del cargo a fulano, sutano, porque no rinde los resultados requeridos. En tercer término, también como esta función de control, la reelección de los legisladores. El sistema presidencial mexicano no permite la reelección de los legisladores a partir de 1933, y esto generó lo que decía Octavio, que sucede un poco en el caso brasileño, que tienen una periodicidad relativamente corta los congresistas, un gran poder en el presidente. Los legisladores, sabiendo que a los 3 años iban a salir, pues iban y le tocaban la puerta al presidente, que era el que les iba a dar trabajo, y de tal manera que se diluía cualquier control que pudiera provenir del poder ejecutivo, del poder legislativo, perdón, y desde luego los legisladores no tenían que rendirle cuentas a los ciudadanos, y entonces se convertía en un sistema que le otorgaba todavía mayor poder al presidente. Entonces, lo que proponemos es reelección de legisladores. En esto la propuesta del Instituto coincide con la presentada por el presidente Calderón Hinojosa. Al mismo tiempo, propusimos fortalecer el sistema electoral del federalismo, porque, como ustedes saben, la lógica federal impone cierto modelo del sistema electoral, de tal manera que propusimos que para conservar la representación como partido político nacional y también para acceder a la bolsa de diputados de representación proporcional, los partidos políticos tuvieran un implante en 2/3 partes al menos de los distritos electorales, porque tenemos un fuerte financiamiento público, de tal manera que el premio se obtiene después de lograr el 2% en 2/3 partes de los distritos electorales. Y también propusimos retomar el sistema de elección del Senado de la República en una 1/4 parte de la integración del Senado, como lo teníamos en la Constitución de 1824, que se parece al sistema
federal alemán de un senador de la República electo por las legislaturas de los estados. Bien, otro punto importante que se propuso en este documento es fortalecer el prácticamente inexistente de régimen de responsabilidades políticas y jurídicas sobre el presidente y sobre sus funcionarios en el gabinete, y entre ellos el juicio político del presidente que hoy por hoy no cae bajo ningún supuesto. En quinto lugar, saben ustedes, tenemos un fortísimo problema de corrupción. La corrupción fue el medio utilizado por el sistema autoritario mexicano para lograr la pacificación del país y lograr gobernabilidad, y bueno, eso lo tenemos sembrado ahí. Y lo que se propone ahora es una autonomía total de lo que sería la Fiscalía General del Estado, que hoy depende del presidente y que por tanto se usa facciosamente, lo usaba antes el PRI, hoy lo hace el Partido Acción Nacional, para no perseguir a los miembros de su propio establo, y eso desde luego que en buena parte explica la corrupción institucionalizada que hoy vivimos en México. Complementariamente también se propone hacer de la Auditoría Superior de la Federación, que es una especie del Tribunal de Cuentas, sería el equivalente, aunque no tiene las competencias, pero hacerlo un órgano constitucional autónomo, de tal sacarlo de la esfera del Poder Legislativo, porque en este momento está fuertemente condicionado por intereses políticos y eso le inhibe a ejercer mayores competencias de fiscalización, aunque en este punto se han hecho progresos importantes. Y por último, el referéndum constitucional. Se establece que el ciudadano mexicano va a retomar el control sobre sus gobernantes, desde luego a través de la reelección de los legisladores, pero también participando en las reformas más importantes del país que tengan una proyección hacia o en la Constitución, y ahí se establecieron algunas modalidades de referéndum obligatorio y referéndum potestativo. Y básicamente estos serían a grosso modo las reformas que se proponen, y como ustedes podrán ver, ahí hay una buena dosis de instituciones de control del gobierno, sobre todo, que se han venido adoptando de los sistemas parlamentarios y que ya han adoptado en el caso de los sistemas presidenciales latinoamericanos, pero que no había sido el caso de México hasta ahora. Yo dejaría aquí la exposición.